Muy buenos días, jóvenes de los primeros años. Continuamos con la resolución de contenidos. En esta ocasión nos toca que desarrollar el contenido 3.1 que se llama resolución de ecuaciones cuadráticas por factorización. Este contenido lo encontramos en la página número 50 de su libro de mate de primer año de bachillerato. Entonces vamos a comenzar a trabajar la resolución de ecuaciones cuadráticas. ¿Por qué método vamos a trabajar? Vamos a hacer uso del método de la tijera. Entonces, para poder resolver estos ejercicios, tenemos el del literal B, que nos dice que vamos a resolver o vamos a factorar la ecuación x al cuadrado menos 15x más 44 igual a 0. Vamos a recordar cómo se trabaja con el método de la tijera. Lo primero que vamos a hacer es descomponer el primer término y el último término. X al cuadrado lo podemos descomponer como x por x y me va a dar x al cuadrado. Y el número 44 lo podemos descomponer como 11 por 4. Pero, ¿cuál es lo que tenemos que tener cuidado? Que el término número 2 es negativo. Entonces, los valores que vamos a usar acá, vamos a hacer los valores, los dos van a ser negativos porque el tercero es positivo. Recordemos que vamos a aplicar la ley de los signos. Entonces, aquí sería menos por menos da más y 11 por 4 son 44. Lo que estamos buscando ahorita es que la multiplicación de los dos valores que hemos descompuesto, el término nos tiene que dar siempre el mismo, ¿verdad? No tiene que alterarse, sino que descomponerlo significa encontrar dos valores que al final sean el mismo término que ya teníamos originalmente. Entonces el 44, 11 por 4 son 44 y menos por menos son más. Entonces tenemos siempre el mismo valor, no lo hemos alterado en ningún momento. ¿Y por qué se llama método de la tijera? Porque vamos a hacer una multiplicación cruzada. En esta parte de acá es que se ha basado el nombre de ese procedimiento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una multiplicación cruzada y el resultado nos tiene que dar el segundo término. Entonces multiplicamos x por menos 4 son menos 4x y x por menos 11 son menos 11x. Y acá, aquí multiplicábamos, pero para encontrar el segundo término vamos a hacer una suma, una resta o dependiendo lo que nosotros se nos presente, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una suma negativa porque los dos valores son negativos. Entonces me va a quedar menos 11 menos 4 son menos 15x. Y a mí ya me resultó el segundo término. Entonces por eso es importante poner cuidado en los signos que voy a usar acá. Porque tengo que jugar con unos signos que al final me resulten el signo del segundo término. Cuando yo ya tengo que sí ya cumplí con la condición que me tiene que dar los tres términos originales de la ecuación, entonces procedemos a factorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar estos términos. Entonces la respuesta va a ser x al cuadrado menos 15x más 44 va a ser x menos 11 por x menos 4. ¿Verdad? Entonces esa sería la descomposición en factores, pero aquí todavía nos falta que encontrar las raíces. Las raíces son los valores que hacen verdadera a esta ecuación. Entonces vamos a ponerle por acá encontrando raíces. Son las raíces de la ecuación y traemos los dos factores. X menos 11 los vamos a igualar a 0 para poder encontrar esos valores. X menos 4 igual a 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un despeje. ¿Un despeje de quién? De la variable, que en este caso sería x. Entonces me va a quedar x va a ser igual. Este término va a pasar al otro lado. Si está negativo pasa a positivo. X va a ser igual a 11. Y el segundo valor o la segunda raíz va a ser igual. X, este está negativo, va a pasar como positivo. Y tengo la segunda raíz. ¿Qué significan las raíces? Significan que estos valores, si yo los sustituyo en la ecuación original, me tiene que dar 0, ¿verdad? Pero ahorita no nos corresponde hacer eso, ¿verdad? Una comprobación, sino que solamente nos están pidiendo que nosotros encontremos las raíces de esa ecuación. Vamos a hacer el segundo literal, que en este caso sería
Vamos a trabajar el literal y también por el método de la tijera. Y lo primero que vamos a hacer es descomponer el primero y el tercer término. Cuando decimos descomponer es separarlo en sus factores primos para que siempre nos dé el mismo valor. La multiplicación nos tiene que dar el mismo valor. Entonces, vamos a descomponer al 8 en dos factores que serían 2 por 4 me va a dar 8. Y le ponemos x porque tenemos x al cuadrado. Entonces, x y x nos va a dar x al cuadrado. 2 por 4 son 8, x por x, x al cuadrado. Recordemos que lo que andamos buscando es que escribamos este valor en dos factores, pero siempre nos tiene que dar el mismo, no tiene que alterarse. Luego el 35 lo vamos a separar como 7 por 5, ¿verdad? Pero como el segundo término es negativo, le vamos a agregar ahí a los números el signo negativo. A los dos porque tiene que darnos positivo, ¿verdad? Entonces ahí hay un juego de signos que hay que tener cuidado bastante para que nos resulte aquí. Es de ir probando, ¿verdad? No se vayan a desesperar si a la primera no les da, sino que hay que ir probando signos hasta que nos dé el segundo término. Luego aquí vamos a comprobar que este sí sería el valor, ¿verdad? Del tercero. Menos por menos da más y 7 por 5 son 35. Ya tenemos el primero y el tercer término. Ahora, para ver si nos da el segundo término, lo que vamos a hacer es aplicar el método de la tijera, que es una multiplicación cruzada. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Más por menos da menos, 2 por 5 son 10 y ponemos a x. Más por menos da menos, 4 por 7 son 28 y nos da a x también. Entonces, luego acá tenemos menos y menos, es una suma negativa, nos va a quedar menos, 28 más 10 son 38x, que sería el segundo término que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces ya cumplimos que nos dé el primero, el segundo y el tercero. Ahora solo falta ver cómo quedaría la factorización. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La respuesta va a ser acá. Estos serían los factores. Entonces vamos a escribir primero la ecuación original, la que nos dieron para descomponer, 8x al cuadrado menos 38x más 35 igual a 0. Y la descomposición nos quedaría 2x menos 7 por 4x menos 5. Y esto va a ser igual a 0. Tenemos ya los dos factores, pero aún tenemos que encontrar las raíces, que son los dos valores, ¿verdad? Entonces le vamos a poner acá, encontrando raíces. Que sería, vamos a usar al 2x menos 7 igual a 0. Los dos factores se van a igualar al 0. Y el otro sería 4x menos 5 igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahí es un pequeño despeje. Vamos a despejar a la x. Para poder despejar, lo primero que tengo que hacer es quitar este 7. Este 7 está negativo, se va a ir al otro lado con signo diferente, que sería positivo. Y me va a quedar 2x va a ser igual a 7. Pero aún no está despejada. Despejar significa dejar sola a la variable o a la incógnita, en este caso que sería x. Entonces hay un número que está acompañando a la x. Y cuando está a la par sin un signo intermedio, lo que significa es que se están multiplicando. Y cuando un número está multiplicando, para poderlo pasar al otro lado, ¿qué es lo que va a pasar a hacer? A dividir. Entonces me va a quedar x va a ser igual a 7 entre 2. Y esta va a ser mi primera raíz. Como aquí el 7 no se puede dividir entre 2, me va a dar un decimal, entonces lo vamos a dejar indicado ahí como una fracción. Y igual vamos a hacer para la siguiente, que sería 4x va a ser igual a 5, porque aquí está negativo, pasa a positivo. Y luego el 4 está multiplicando, se va a ir a dividir. Y esta sería mi segunda raíz. Entonces, ese sería el procedimiento para poder trabajar el método de la tijera y factorar, ¿verdad?, una ecuación cuadrática. ¿Cuáles son los ejercicios que ustedes van a hacer en su guía? Van a resolver el literal A, el literal D, el literal H, el literal C, el literal J y el literal E.
Y esta sería la lección 3.1, esperando de que quede clara, ¿verdad? Entonces nos vemos en la próxima lección.